Yarde es bueno, es una bestia mamada, da buenos madrazos y tiene buen aguante, pero no le va a ganar a Benavidez. ¿Saben por qué? Porque Benavidez tiene corazón, Benavidez pega con el corazón, tiene hambre, tiene garra y nadie puede detener eso. Mi pronóstico es que Benavidez le va a pasar por encima a Anthony Yarde por nocaut en el round 10. Pero no me malentiendas, no te estoy diciendo que va a ser un día de campo, no va a ser fácil. Al principio Yarde le va a poner una enorme resistencia, así como con Lyndon Arthur. La mejor pelea que le he visto a Yarde es contra Beterbiev en el 2023. Sí, se la discutió, pero aún así Beterbiev terminó noqueando en el round 8 a Yarde y creo que le va a pasar lo mismo con Benavidez. Yarde va a salir noqueado después de dar una buena batalla, pero no va a ser suficiente. Benavidez lo va a poner en su lugar. Yarde solamente ha peleado contra Beterbiev, no ha peleado contra nadie importante, solo con Beterbiev, no ha salido de Inglaterra y Benavidez tiene más experiencia, ha peleado con rivales con estilos muy diferentes. La pelea entre Benavidez y Morrell estuvo maravillosa. Yo en esa pelea, si recuerdan, yo le iba a David Morrell, pero Benavidez terminó dándole una paliza a mi favorito, lo hizo excelente, y con el ucraniano Oleksandr Bostic le dio también una paliza. A Demetrius Andrade le puso un baile y le pasó por encima también a Caleb Plant. En fin, Benavidez ha enfrentado a rivales más peligrosos que Yarde. Yarde solamente se enfrentó a Beterbiev y Beterbiev lo hizo puré. Puso resistencia, pero al final Beterbiev lo mandó a dormir como era esperado. La pelea, la cartelera la podremos ver por DAZN y regálame un like en este momento si quieres que mi hermano y yo hagamos la narración en vivo de esta super cartelera programada para el 22 de noviembre, ya en unas semanas, en unos días. Mi pronóstico es que gana Benavidez por nocaut en el round 10, esa es mi apuesta y casi siempre latino, ustedes saben. David Benavidez con un récord profesional de 30 peleas ganadas, 24 de ellas por nocaut, invicto, con una efectividad noqueadora del 80%, una altura de 188 centímetros con un alcance de 189 centímetros, Dios mío, es una bestiota de los semicompletos. A sus 28 años le queda un reinado largo. Y el inglés Anthony Yarde, de 34 años, con un récord profesional de 27 victorias, 24 de ellas por nocaut, 3 derrotas, 2 de ellas por nocaut. Lo noquearon Beterbiev en el 2023 en la arena de Wembley, en su casa y ante su gente, y también lo noqueó Sergey Kovalev, el ruso atómico, quien lo noqueó en Rusia en el round 11 en el 2019. Yarde con rivales fuertes siempre se desinfla y le va a pasar lo mismo con el bandera roja. Yarde no es un boxeador de élite, el bandera roja sí, y ya verán, se los aseguro. Por otro lado, en la misma cartelera tenemos a otro de mis boxeadores favoritos de todos los tiempos, el fabuloso, el inigualable Jesse Bam Rodríguez, quien ha peleado con la mandíbula rota, quien le ha ganado a los mejores, que es una delicia verlo boxear, simplemente ese juego de piernas que tiene, esos golpes que salen de la nada, qué bien pelea Jesse Bam Rodríguez. Mi pronóstico es que le va a poner una madrina bien sabrosa al Puma Martínez. Yo no le veo ninguna posibilidad al Puma de hacerle ni un rasguño a Jesse Bam Rodríguez. Va a salir con la cara intacta, de mí te acuerdas. Y si estás de acuerdo conmigo y aún no te has suscrito a Richie Vlog, suscríbete en este preciso momento, toca la campanita y activa todas las notificaciones porque la suscripción es gratis y nos ayudas a seguir creciendo como una fuerza de la naturaleza sin control, así como Jesse Bam Rodríguez, quien pelea en esta super cartelera el 22 de noviembre contra el Puma Martínez. Jesse James Rodríguez Franco, el orgullosamente tejano, tiene un récord profesional de 22 victorias, 15 de ellas por nocaut y está invicto y le puso una madrina bien sabrosa al Gallo Estrada y solamente por eso ya es mi mero gallo. Jesse Bam Rodríguez tiene 25 años, es el campeón Super Mosca WBC y WBO y mi pronóstico es que se comerá vivo a Fernando el Puma Martínez, quien tiene un récord profesional de 18 victorias, 9 por knockouts y tiene 34 añotes, así como le gustan al Jesse Bam. Ya saben que al Bam le gusta agarrárselos en edad geriátrica, pues así está a modo el Puma, quien le ganó 2 veces en Japón a Kazuto Yoka de 36 añotes y mi pronóstico para este tiro es que el Bam noquea al argentino antes del round 4. Si el Gallo Estrada no le duró nada, no creo que el Puma sea mejor que el Gallo Estrada, la verdad. Ese es mi pronóstico, un knockout en el round 4, no le va a durar nada. ¿Cuál es el pronóstico de ustedes? Los leo a todos aquí en la cajita de comentarios. Se vale que no estemos de acuerdo, todos podemos debatir en un ambiente de respeto total. El box es para relajarnos y para pasarle bien.
También tenemos en la misma cartelera la pelea de Devin Haney contra Brian Norman Jr. Va a estar bueno este tiro, y yo voy con Haney por nocaut. Devin Haney está invicto, tiene un récord profesional de 32 victorias, 15 de ellas por nocaut, tiene 26 años, ha sabido llevar muy bien su carrera y su arma principal es la inteligencia. Este güey es bien inteligente, tiene un IQ muy alto, es muy listo, es bien mañoso. Este hermano sabe cómo hacer las cosas. Mi taco va con Devin Haney y creo que le gana a Brian Norman Jr. por decisión unánime después de una mañosa batalla. Brian Norman Jr. es un welter muy poderoso, pero no es inteligente. No es tan inteligente como Haney. Tiene un récord profesional de 28 peleas ganadas, 22 de ellas por nocaut. Físicamente están del mismo pelo. Brian Norman Jr. mide 1.73 metros, mientras que Haney mide 1.75. Brian Norman Jr. tiene un alcance de 1.83 metros, mientras que Haney tiene un alcance de 180 centímetros. Están parejos físicamente, pero Haney es mucho más mañoso y por la maña, por la experiencia, gana Haney por decisión unánime. Ese es mi pronóstico, va a ser una muy buena pelea. Y también la otra pelea que vale la pena en esta cartelera es la de Abdullah Mason, un prospecto que está haciendo mucho ruido en los Estados Unidos, quien tiene un récord profesional de 19 victorias, 17 knockouts, y mi pronóstico es que Abdullah Mason noquea al inglés Samuel Knox, quien tiene un récord profesional de 17 victorias, 15 de ellas por knockout, está invicto, pero Abdullah Mason es puro talento y Samuel Knox es puro trabajo. Y según yo, el talento siempre le gana al trabajo. Le voy a Abdullah Mason por knockout en el round 8. Mi gallo es Abdullah Mason, aunque no se crean, Abdullah Mason tampoco es la gran cosa. Tampoco ha peleado contra un peleador fuerte, no ha peleado contra nadie. Ojalá que se enfrentara en el futuro con el Camarón Cepeda, por ejemplo, para ver si es cierto que como ronca duerme, pero se entiende que le estén cuidando la carrera a este prospecto gringo. A ver cómo le va con el inglés, yo creo que bien. A mi gusto es mucho mejor Abdullah Mason que el inglés. Ya los ingleses no tienen nada en el boxeo y es una lástima, siendo que ellos inventaron este hermoso deporte, ¿no lo creen? Y pues esta es la super cartelera para el 22 de noviembre, va a estar genial, pura violencia, peleas muy buenas, la mera verdad. Yo quiero saber qué pelea les llama más la atención, quiero leerlos, me muero por leerlos aquí en la cajita de comentarios y darles corazón. Gracias a todos nuestros suscriptores que llegaron hasta el final de este video, en especial gracias a la gente chingona que comparte nuestros videos. Nos debemos a ustedes y yo sé quiénes son. Gracias, los amo a todos. Gracias a mi familia, en especial a mi hermano Richie por ser mi motivación para estar con ustedes aquí en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Y los invito a que sigan con nosotros, los invito a que sigan disfrutando de nuestro contenido. Aquí en la pantalla final les está apareciendo en este momento este video de los mejores 20 boxeadores mexicanos de todos los tiempos. Un video que se ha hecho viral, que les ha gustado mucho y si aún no lo has visto, te invito a que lo disfrutes. Dios me los bendiga a todos, gracias por sus comentarios y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.